una palabra. Hablando de niños, Edgar, y qué importantes son los niños, a veces no se les da esa importancia que deberíamos de darles, porque en verdad son algo preciado para Dios y Dios nos muestra tanto a través de los niños, ¿no, Edgar? A mí me encanta trabajar con niños, me fascina trabajar con niños porque en verdad puedes ver muchas veces a Dios reflejado en esas criaturas. Así es, ¿y qué les parece si va usted por su Biblia? Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Y esto es palabra de Dios, dice de la siguiente manera. Y llegó a Capernaum, refiriéndose a Jesús de Nazaret, a Yeshua, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él, es decir, el maestro, Yeshua, Jesús, se sentó y llamó a los 12. Les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Esta es una palabra hermosa, palabras del Salvador, de Jesús de Nazaret. Es una palabra hermosa y es una enseñanza muy exquisita, porque aquí vemos que los discípulos estaban disputando, estaban peleando quién era el mayor, ¿no? Versículos atrás encontramos que Jesús ya les había dicho que él tenía que ir a la cruz, que iba a ser entregado y que iba a ser que iba a dar su vida por los pecados, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero los discípulos no habían entendido lo que Jesús decía. Pero ya les empezaba a dar un panorama del reino de Dios, un panorama más palpable, diferente al que humanamente vemos, pensamos que es, ¿no? Un reino con edificios, con ejércitos, con gobiernos terrenales. Y él les decía, mi reino no es de este mundo. Y ya empezaba a ver esto, y ellos empezaban a disputar quién va a ser el mayor en el reino de Dios. Sí, refiriéndose a un liderazgo, ¿no, Edgar? ¿Quién es de mayor posición? Y pues realmente debemos de, y Jesús nos enseñó a ser más humildes. Él siendo quien es, ¿no? ¿Sí? Fue el más humilde entre todos. Así es, y entonces realmente esa era la disputa. ¿Quién iba a estar en qué posición? ¿Quién iba a estar en la posición más alta? ¿Quién iba a tener los reflectores? ¿Quién iba a tener el elogio? Es decir, el ego del hombre, del ser humano, finalmente fue lo que brotó. Y cuando Jesús les pregunta, ¿qué disputa hay entre vosotros durante el camino? Pues no es que Jesús no lo supiera. Jesús sabe y conoce el corazón, pero les hizo una pregunta muy directa. ¿Por qué estaban discutiendo? ¿De qué discutían en el camino? Y sin duda una enseñanza muy buena, y me llama la atención, Edgar, cómo el Señor Jesús les llama y llama a un niño para poner un ejemplo, y es que verdaderamente los niños son preciosos. No, son una maravilla los niños. De hecho, yo creo que no he conocido nada tan hermoso después de ti que los niños. Pero bueno, estamos hablando... Por eso tuviste 4. Por eso tuve 4. Estamos hablando de un pasaje de la Biblia que usted puede encontrar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Y fíjate, Delfis, hay varias cosas que de este pasaje me llaman mucho la atención. Y que es bien rico poder ver la palabra de Dios y desmenuzarla, ¿no? Como cuando haces carne deshebrada, que la desmenuzas, ¿no? Aquí vamos a desmenuzar, y dice aquí que cuando estuvo en casa, cuando llegaron a casa, Jesús, Yeshua, el Maestro, el Mesías, les preguntó a sus discípulos, ¿por qué estaban peleando? ¿Por qué estaban disputando? O sea, ¿cuál era la disputa entre ustedes mientras veníamos a casa? Y me llama la atención que dice, cuando estuvo en casa. ¿Por qué no lo hizo durante el camino? Porque la casa, pues, finalmente es un lugar, evidentemente no dice de quién es la casa,
pero pues, es un lugar cómodo. Privado, ¿no? Es un lugar privado, es un lugar familiar, una familia, ¿verdad? Y finalmente eso somos en Cristo, una familia. Es un lugar íntimo. Y él les pregunta, no porque no lo supiera, porque después dice aquí en Marcos 9:34, después de que Yeshua les hace la pregunta, dice, mas ellos callaron. Eso me llama mucho la atención. Los discípulos callaron. Yo supongo que no contestaron, porque es como cuando los niños los regañan de, a ver, ¿quién rayó la pared? Nadie. Todos callados, ¿no? Aquí los discípulos quedaron callados, no dieron respuesta, porque supongo que sabían que estaban haciendo incorrecto, porque estaban peleando por una posición, estaban peleando por un lugar, estaban peleando por tener un reconocimiento mayor que los demás. Y Jesús entonces, me encanta porque llega y entra a la casa y se sienta y llama a los 12. Le dice, hey, vengan para acá. Y esa parte a mí me impactó porque, bueno, yo tengo 3 hermanos, conmigo somos 4, y resulta ser que cuando mi papá llegaba a casa y nos tenía que decir algo verdaderamente importante, nada más escuchábamos su voz cuando estaba él en la sala y decía, Jorge, Alejandro, Edgar, Rosaura, vengan para acá. Y como soldados, donde fuera que estuviéramos, íbamos a la sala, porque mi papá nos iba a dar algo importante, una enseñanza muy importante, o un regaño tal vez, o una instrucción. Y aquí Jesús, siendo Dios mismo, toma el papel de maestro, porque Él es el maestro, de rabino, y entonces se sienta y le habla a sus discípulos, a los 12, y les dice, vengan para acá. Sentándose, llamó a sus discípulos que iban a recibir una enseñanza muy seria, una enseñanza muy importante. Y es una enseñanza, la enseñanza que Jesús les da es una enseñanza fundamental para la vida de todo creyente. Y entonces les dice, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Esta es una enseñanza de humildad, es una enseñanza de mansedumbre, es una enseñanza de servicio, es una enseñanza de amor. Aquí les está diciendo simple y sencillamente, quien quiera ser el mayor en mi reino, tiene que humillarse y tiene que servir a los demás con amor, con respeto, entendiendo que somos un instrumento para transmitir el amor de Dios. Es una enseñanza fundamental en todo creyente. Y me encanta porque después dice que, y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, fíjate, yo me pongo la escena. Tenemos al maestro, al rabí, a Yeshua el Mesías, en medio, sentado, rodeado de sus discípulos, y les dice, a ver, agarren la onda. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirva a los demás. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el que les sirva a todos. Y entonces le habla a un niño y dice que, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, yo no sé si lo cargó, es decir, que se haya puesto de pie Jesús y haya cargado a este niño, pero la escena que viene a mi mente es que Jesús de Nazaret abraza a este niño y lo sienta en sus piernas. Esa es la escena que yo me imagino. Pero cualquiera de las dos tenía que haber sido una, o haberlo cargado de pie o haberlo puesto en sus piernas, porque dice que toma al niño, ¿verdad? Y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Y esa es una enseñanza preciosa porque simple y sencillamente esta imagen me encanta, y lo que está diciendo es, este niño que es el más pequeño, el más insignificante para el pueblo, porque a veces los esclavos tenían, o los sirvientes tenían más autoridad que los niños. Bueno, si ustedes
atienden a este niño, si ustedes sirven a este niño, es como si me recibieran a mí, porque es el reino de Dios. El que quiera ser el mayor tiene que servir hasta lo sumo, tiene que humillarse. Y puso como ejemplo a este niño porque los niños no eran muy valorados hasta después de su mayoría de edad. Y nos está hablando precisamente de servir, de amar y de reflejar el amor de Dios hacia los demás. Porque ese es el propósito de la vida en Cristo, poder demostrar que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, y que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los que han creído. ¿Para qué? Para poder contagiar a otros de ese amor y decirles, Cristo resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios todopoderoso, y por el amor que Él me ha dado, yo te doy amor. Eso es algo maravilloso, es una enseñanza extraordinaria, que era necesario que el maestro le hablara a sus discípulos. ¡Hey, vengan acá! ¿Por qué? Porque es una enseñanza fundamental para la vida de un creyente, para la vida de una persona que ama a Dios y que quiere vivir de acuerdo a la manera de agradar a Dios. ¿Sabes, Edgar? Me quebranta mucho esto que dice el Señor Jesús. Dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió, ¿no? Que es el Padre. Y me quebranta mucho porque no puedo entender cómo hay tanta maldad sobre los niños, cómo hay tanto maltrato en casa, los abusos sobre los menores y tantas cosas que hay sobre de ellos. No lo puedo entender, mi mente no lo entiende. Y si tú que nos estás escuchando, eres alguien que abusa sobre los niños, espero que esta palabra te llegue al corazón. Si eres una mamá que abusa, si eres un papá que abusa, si eres un tío, un abuelo, arrepiéntete en verdad. Ámales, cuídalos, porque es un mandato de Dios y a Él le vas a dar cuentas, ¿no? Arrepiéntete y ámales en verdad. Y bueno, pues realmente es algo que se vive hoy en día también. A los niños a veces se les valora muy poco, se abusa de ellos laboralmente, físicamente. Y pues qué importante, te decía yo ahorita en comerciales, me impacta mucho imaginarme la escena del Señor Jesús tomando a este niño como ejemplo, abrazándolo. Y bueno, sí, en ese tiempo eran realmente poco valorados los niños o nada valorados los niños. Y en ese tiempo también, Edgar, también hay muchos niños que son poco valorados, que no se defienden sus derechos y que los tratan pues a veces como esclavos, ¿no? Los ponen a trabajar y los explotan. Y pues el Señor Jesús lo sigue poniendo como ejemplo por las características que tienen los niños. Y bueno, sí, Delfis, como decías, los niños, pues no es nada nuevo, lo vemos hoy, se los secuestran, los venden, los prostituyen, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la enseñanza que Dios está, o que Jesús está dándole a sus discípulos, que Yeshua, el Mesías, les está dando a sus discípulos, es precisamente, número uno, que si quieren ser el mayor, tienen que servir a todos. Es decir, la persona más importante es el que se humilla y el que sirve a los demás sin buscar el reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando están queriendo buscar el reconocimiento, pues lo estás haciendo con un ego, con una vanagloria, con una ambición incorrecta. Pero cuando lo haces por amor, movido por el amor de Dios, el único propósito que hay es ayudar y bendecir. Y eso es maravilloso, porque no estás buscando un beneficio, no estás buscando que la gente te diga qué bueno, o que la gente te aplauda, estás buscando que ese niño, esa niña, ese joven, esa señorita, sus vidas sean transformadas. Y podemos ver en Mateo 18:3, donde es la misma historia, pero la habíamos leído en el libro de Marcos. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Mateo. Dice, y dijo, es decir, Jesús les dijo, de cierto os digo que si no se vuelven
y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es una enseñanza muy importante porque nos está hablando de la importancia de la humildad. Aquí en Mateo vemos que Jesús está poniendo como ejemplo la humildad de un niño. Y aquí hay algo importante que hay que recalcar. El decir que sean como niños, pues no quiere decir que todas las actitudes de un niño yo las debo de hacer. Porque los niños a veces mienten, porque los niños a veces son berrinchudos. Es decir, está hablando en este punto de la humildad, de ser humildes como los niños, de estar dispuestos. ¿Cómo es un niño? Un niño permanece bajo autoridad. Un niño siempre va a tener quien lo cuide, quien le diga qué hacer, cómo hacer. Y no importa si el niño entiende o no, lo tiene que hacer. Usted, si es papá o mamá, no me va a dejar mentir. A veces uno le dice a los hijos, hijo, por poner un ejemplo, ¿no? Si vas a cocinarte unos huevos estrellados, cabe mencionar que ya se me antojaron, pues mira, ponle poquito aceite, no le pongas mucho y no dejes que se caliente mucho porque si no te va a saltar y bla, bla, bla. Y a lo mejor el niño dice, ay no, yo lo voy a hacer como yo quiera. Y se quema. Al principio no entendió la instrucción, tuvo que aprender. Entonces, el ser como niños no es querer entenderlo todo, porque nunca vamos a acabar nuestra vida entendiendo al 100% la palabra de Dios o al 100% conociendo la plenitud de Dios, porque Dios es un Dios eterno. Pero debemos de entender que si Dios da una instrucción hay que cumplirla. Y en esa humildad, bajo esa autoridad de Dios, bajo esa autoridad divina, decir, bueno, si Dios me dice ama, voy a amar. Si Dios me dice perdona, voy a perdonar. Si Dios me dice, si tu hermano te pide algo, dáselo, lo voy a dar. Si Dios me dice, honra a tu padre, honra a tu madre, lo voy a hacer. Aunque mi papá, híjole, no me entiende. Ok, pero Dios dice, honra a tu papá y honra a tu mamá. Si Dios dice, ama a tu esposa, no, mire, pero ¿cómo voy a amar a mi esposa? Si la viera, Señor, no se arregla. Ama a tu esposa, pues la voy a amar porque Dios dice. Si Dios dice, respeta a tu marido, no, pues es que mira, llega a medianoche, es bien sucio, llega y avienta la ropa por todos lados, no se cambia los calcetines en 3 días. Respeta a tu esposo. ¿Sí me explico? El punto aquí es ser como niños en la obediencia y en la humildad hacia lo que Dios nos dice. Así es, y fíjate, Edgar, ahorita me acordaba, tengo a mi hijo Josué aquí enfrente, nomás que está calladito. Me estaba acordando cuando eran chiquitos que llegabas de pronto tú y querías algo y luego corrían. No, yo papito, yo te traigo el agua. No, papito, yo te traigo esto. No, papito, ¿quién va a tal lado? Yo, papito. Y ahora, ya que son adolescentes, es una renegadera. ¿Cómo vamos cambiando cuando vamos creciendo? Y realmente así, en esa actitud como los niños de sí, yo voy y con gusto de hacer las cosas. No siempre, ¿no? Pero por lo general así son los niños y a ellos les gusta, ¿no? Ayudar y a ver, mami, yo te ayudo a trapear y yo te ayudo y te hacen un desgarriate, pero ellos quieren ayudar. Y fíjate, sí, y aquí lo que estamos viendo en Mateo precisamente es que dice Jesús, les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños. Está hablando de un cambio de qué, de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no podemos vivir pensando como el común denominador. Tenemos que cambiar. Y aquí en Mateo 18:3 nos está diciendo, tienes que cambiar y tienes que tratar de ser como niño, ¿en qué? En obediencia, en humildad, en perdón. Mire, a veces mis hijos se peleaban por un juguete y no faltaba quien le diera la patada a quien. Lloraban, dejaban el juguete y al rato los dos estaban jugando con otro juntos.
Se olvidaron del otro juguete, se olvidaron de la patada, del mordisco. Sí, perdón. O cuando ibas a la escuela, ¿no? Que de pronto te peleabas con tu mejor amigo, ya no te quiero, y rómpelas y no sé qué, y no pasaba ni la hora del recreo y ya estabas otra vez junto con tu amigo así, piojo con piojo, jugando y como si nada hubiera pasado y ya ni quién se acuerda de eso. Así es. Entonces, este cambio de mentalidad o este cambio de vida, pues inicia entregando la vida a Jesús, porque es muy claro y dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él nos hace una nueva criatura y cambia nuestra manera de pensar, y a partir de ahí nosotros podemos empezar a vivir como la Escritura nos indica. Si aquí dice que tratemos de ser como niños, pues es en obediencia. ¿Y sabes qué otra de las características que tienen los niños es la fe? A mí me impresiona mucho la fe que ellos tienen. O sea, si tú o la expectativa, ¿no? Lo emocionante que para ellos puede ser la vida o puede ser cualquier historia que tú les platiques, pero de pronto la fe, tú les hablas de Dios y ellos lo creen. En verdad ellos lo creen y ellos lo viven. Entonces, al igual que si tú les cuentas una historia, si van a ver la película de Spider-Man, bueno, salen sintiéndose Spider-Man y es el superhéroe y ven cualquier cuate vestido de Spider-Man y prometen que es el Spider-Man, porque esa es su fe, es esa capacidad de creer que ellos tienen. Otra de las características también, Edgar, es la confianza. Ellos confían plenamente en si tú les estás diciendo algo o si tú les prometes, ellos confían. Y a veces es tan difícil para el adulto creerle y confiar en Dios que en verdad, aún viendo muchas de las cosas o obrando Dios en tu vida, como que no tienes esa confianza o esa fe que deberías de tener. Y cómo la fe de los niños es un ejemplo. Vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 10 al 13. Capítulo 10, versículo 13, dice: y le presentaban niños para que los tocase, es decir, a Jesús le llevaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Imagínate esta escena. Están las mamás y, ay, mira, ahí está el Mesías, o ahí está el rabino, o ahí está Jesús, vamos para que bendiga a mis hijos. Y le llevaban a los niños, pero los discípulos les decían, no te acerques, reprendían a las señoras, no te acerques, no traigas a los niños, o sea, no. Pero dice aquí, viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Indignado, enojado, molesto. ¿Sabes qué significa indignado? Dice, indignación, sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Ahí nomás. Y yo, a lo mejor lo hay, pero yo el día de hoy yo no he encontrado otra parte en la Biblia donde diga que Jesús se indignó así. No lo he encontrado. He visto que ha llorado, que ha estado triste, pero este acto de indignación no lo he visto. Y aquí Jesús se indignó y les dijo: dejar a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales, hay otra versión que dice, porque quienes son como ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, fíjate otra escena maravillosa. No sé si los cargó y los sentó en la pierna, no sé si se paró, pero dice, y tomándolo en los brazos. Yo cuando abrazo a un niño es porque lo quiero. Sea mi hijo, sea un niño que vi en una iglesia o en la calle o en el supermercado, yo los agarro y los cargo porque se me hacen tan hermosos. Y entonces aquí fue lo que Jesús hizo. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y aquí vemos algo bien interesante. Número 1, vemos que Jesús se indignó, se molestó de una manera tan profunda,
porque no dejaban que los niños se acercaran a Él. Y yo no sé, a lo mejor en tu vida alguien impidió que te acercaras a Jesús. A lo mejor hoy en día ya no eres un niño, pero físicamente, pero a lo mejor espiritualmente eres un niño y alguien te impide acercarte a Jesús. A lo mejor el testimonio de una persona, a lo mejor alguien te habló mal, a lo mejor tuviste y dijiste al vecino, pues si él tiene a Jesús en su vida y vive de esa manera, yo no lo quiero. Hay cosas que nos impiden, que nos estorban, que no nos dejan llegar a Jesús. Y eso le causa indignación a Jesús. Y nos dice que el que reciba el reino de Dios como un niño es el que va a entrar. Y es con una fe de que saber plenamente que Jesús es el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, esta mañana. Ponte a pensar en aquellas cosas que te han estorbado acercarte a Jesús en tu vida. O si tú has estorbado a alguien también. Y hoy es el día que pidas perdón por haber estorbado, o que le pidas a Jesús de Nazaret, recíbeme en tus brazos, como esos niños que abrazabas y bendecías. Amado Padre Celestial, esta mañana, delante de ti, queremos agradecer tu misericordia, agradecer tu gracia y tu belleza, tu plenitud y tu gozo. Y te pido, Padre, que cada corazón arrepentido, como tu palabra dice, tú no lo desechas. Recíbelo, Señor. Y perdónanos a todos los que hemos fallado y a todos los que de alguna manera hemos sido estorbo para que las personas se acerquen a ti. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, el ungido de Dios. Amén. Amén. Y si usted desea conocer a este Jesucristo maravilloso, si usted desea verdaderamente acercarse y entregarle su vida, comuníquese con nosotros, por favor, al teléfono 612-118-2330. Así es, y mire, esta es una realidad, hay cosas que nos estorban en la vida, hay muchas cosas. A lo mejor es un oficio, a lo mejor te dedicas a la prostitución, a lo mejor te dedicas a vender drogas, a lo mejor te abandonaron, a lo mejor tienes una vida de éxito, tienes lujos, tienes dinero, tienes amistades, pero no tienes una vida eterna. Entonces, aquellas cosas que te impiden acercarte a Jesús, tienes que irlas removiendo. Si son amistades, si son actitudes, si son vicios, o si te afectan las actitudes de los otros, ya no pongas tu mirada en los otros, ponlas en Cristo. Así como los niños tenían que voltear arriba para verlo, porque obviamente eran niños, pero tenían los ojos en Él para alcanzar esa bendición. Y bueno, pues se terminó el tiempo, Edgar, casi. Y un llamado a los papás, Edgar, a lo mejor están impidiendo, a lo mejor tú que nos escuchas, papá, mamá o abuelita, tío, a lo mejor tú estás impidiendo que se acerquen a Jesús y a lo mejor dices, no, pues si no les muestras al Señor, si no los llevas a aprender de su palabra, si en tu casa hay una Biblia y no les hablas, si no les compartes de la palabra de Dios, que es tu trabajo y es tu deber enseñarles de Jesucristo, realmente no los estás dejando acercarse a Él. Entonces, es importante que desde chiquitos ellos aprendan a acercarse a Jesucristo. Así es. Y bueno, pues con esto llegamos al final de Principios de Verdad. Amada esposa mía. Pues muchísimas gracias, Edgar. Un programa muy bonito, sin duda. Y ame a sus niños, ame a sus hijos. Y ya. Todo el programa te la llevaste llorando y sí. Yo con la voz así afónico. Es que, híjole, sí, no. Pero Dios es hermoso, Dios es hermoso. Así bueno, es. Josué, amado hijo mío, gracias por estar aquí. Muchas gracias también a ti, Padre mío, muy amado. Y pues a todos, un buen saludo a todos los que nos andan oyendo y muchas gracias por oírnos. Bueno, Dali Guerra en los controles técnicos y usted que nos escucha, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Salazar. Agradecemos primero a Dios que hace posible esta transmisión y nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.